Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a hacer la review de la máquina que os he enseñado en el vídeo anterior, la E3D Nano, que como recordaréis es una impresora 3D pensado un poco el mercado educativo, para educación, para niños, y en la cual en el vídeo anterior hice un unboxing y os enseñé un poquito las características que tiene, hicimos un par de pruebas y ahora lo que voy a hacer es trastear un poco con ella y haremos una review en profundidad. Continuando con la máquina, nos queda entonces ver lo que os comentaba de que en la parte trasera tenemos, y voy a conectar al USB para controlarlo con el ordenador, tenemos este interruptor que veis que pone feed en un lado y en el otro lado retract, que sería para meter o sacar el filamento. Vamos a ver qué pasa al pulsar feed. Pues mirad, al pulsar feed de momento no pasa nada, no se mueve, pero fijaros que en el programa de control la temperatura sube sola, está automatizado, así que me imagino que cuando llegue a 180 grados sí que empezará a coger material. 191. Y ahora ahí está. He visto ya movimiento, muy despacito, se mueve la bobina y en breve, ahí está, veis que por la punta ha salido primero un material negro, eso significa que esta impresora ya se ha probado. Puedo mover el interruptor al medio para pararlo y en este momento voy a retirar el material que ha salido. Ahí lo tenemos. Lo que pasa que después de meter material la temperatura sigue estable, no hay manera de, digamos, apagar, tendría que quitar la corriente, algo que no es bueno, ya que si quito la corriente a machete, pues la máquina, ese calor va a subir hacia arriba, no va a estar refrigerando y puede hacer que dilate el material, podemos llegar a un atranque. Pues o hacéis el truco de desenchufar y enchufar, o si no necesitáis un ordenador. Ya tengo el material metido, ya puedo imprimir un cubo de calibración para ver qué tal sale de medida sin tocar nada. Lo que sí, mientras os puedo comentar que cuando me conecto con la máquina he observado que dice estas líneas que viene cargado con Marlin 1.1.0 RC3. Así que bueno, ahora voy a esperar a que enfríe y luego vamos a hacer un par de pruebas. Os quiero enseñar una cosa que he visto, que si nos conectamos con el software Repetier Host y vamos a configuración, podemos acceder a la EEPROM y fijaros, aquí tenemos todos los valores de configuración. Veis que son medidas un poco extrañas en cuanto a los pasos, 485 cuando lo habitual son 80, los ejes, aceleraciones. Vemos ahí que tenemos todos los parámetros hasta el PID configurado, y lo que yo puedo hacer desde aquí, podría cambiarlos. Por ejemplo, voy a cambiar algunos parámetros, pero antes de nada lo bueno es que desde Repetier Host podemos exportar la EEPROM y yo desde este mismo panel pues puedo cambiar, por ejemplo, el máximo feed rate en XI, lo voy a cambiar a 40. En el extrusor también lo voy a subir a 40 y al darle OK, estos parámetros van a pasar a la EEPROM. Bueno, pues ahora, después de ver esto, lo que voy a hacer, y es lo que debemos hacer siempre cuando terminamos de montar una impresora, es sacar un cubo de calibración. Voy a enseñaros qué parámetros pongo en el programa de impresión, veremos qué medidas salen y si tenemos que toquetear algo en los parámetros que están en el firmware o si ya de serie, en principio, vienen optimizados. Básicamente en el perfil lo que he hecho ha sido, bueno, decirle el diámetro del nozzle, la retracción, como es un sistema directo, se la dejo bajita, 2 milímetros, he bajado la velocidad, la capa, vamos a imprimir con capas de 0.2, después lo que he hecho ha sido, en temperatura, he eliminado la segunda sonda, que es la cama, ya que no la tiene, y he puesto que empiece a 210 grados, que creo que es el tope, para que agarre bien el material, y después baje a 205.
el G-Code he establecido de momento las dimensiones más o menos así a ojo para poder imprimir en el centro, pero lo que es importante es en scripts, en el de empezar, starting, he cambiado, en vez de poner G28 solo, hago primero G28, X0 y 0 y después G28, Z0. En el G-Code de finalización, acordaros que ya debemos tener al terminar un G28, X0 y 0. Después en otros he cambiado la velocidad, he puesto la máxima de impresión a 40 y como no sé los límites de movimiento de esta impresora todavía, para probar he puesto 50 máximo de movimiento en el XY y 2 en el Z para ver cómo se comporta. Bien, así que con esto, ahora yo lo que voy a hacer simplemente es, desde el panel de control, voy a mandar calentar la máquina dándola on y ahora voy a cargar un objeto cubo que voy a poner en el centro. Aquí lo tenéis, veis, ya está en el centro del cubo. Voy a preparar para imprimir, guardar y ahora lo que voy a hacer es ya desde aquí, vamos a ir a print y voy a mandar imprimir el código. Así que ahora mismo solo me queda esperar a que empiece la impresión. Si me cae algo de, como siempre, un poco de hilo de la punta, pues se lo quitaremos y veremos a ver qué tal imprime. Ya está casi a 210 grados, así que en breve empezará y hará el homing. Ya se está moviendo, así que voy a limpiar la punta. Ahí lo tenemos. Y veremos si he calibrado bien la altura de la cama. Allá vamos. De momento ahí veis que va imprimiendo. La primera capa quizás me ha quedado muy pegada, tengo que darle una pequeña apretada, pero bueno, ahora para probar creo que me será suficiente. En la siguiente capa pues ya se compensará un poquito. De momento veis la velocidad funciona sin problemas, es una impresora que bueno, tenéis que ver que es lenta, veremos qué calidad saca y si nos vale para hacer piezas pequeñas, que es lo que se trata. Bueno, de momento sigue imprimiendo, ahora nada, simplemente voy a cortar y volvemos cuando la impresión haya avanzado. Veis que nos marca 26 minutos, una impresora como una Prusa, pues más o menos esta pieza la imprimiría en unos 15 minutos. Así que nada, esperamos y vemos cómo queda.
Bien, aquí podéis ver cómo ha terminado, así que nada, voy a coger, quitar el cubo, ver con más luz, os enseño cómo ha quedado. Acordaros, de momento no hemos tocado prácticamente nada en la máquina y veremos qué tal las dimensiones. Bien, aquí tenemos nuestro cubo. En principio no está nada mal impreso, parece bastante bien relleno, solo aprecio un defecto aquí en la parte superior, pero bueno, puede ser también problema de que está sin calibrar los pasos del extrusor, o que también veis que las capas se notan un poquito, a pesar de estar impreso en 0.2, puede ser la calidad del material o incluso que es demasiada temperatura para una máquina pues que imprime tan despacito. Bajaré a 200 grados y haré una pequeña prueba cuando optimice un poco los parámetros, pero ahora lo que voy a hacer es medir cada uno de los ejes y ver qué dimensiones nos ha dado. Aquí primero veis, estoy midiendo el eje X y veis que clava prácticamente los 20 milímetros, que es lo que tiene que medir. Voy ahora a girarlo para medir el eje Y. Aquí veis, en el eje Y se pasa un poco, en vez de tener 20 tengo 21, por lo cual tendré que hacer una regla de 3 para optimizar los pasos, viendo el valor que tengo y el valor que tendría que tener. Y por último vamos a medir el Z, ahí lo tenemos, y en el Z veis que prácticamente clavo los 20 milímetros, así que lo único que tendría que retocar son los pasos del eje Y. El resto está bastante bien, así que aprovecharé para, como ya os he enseñado en vídeos anteriores, recalibrar el PID, recalibrar los pasos del extrusor y, como os decía, el eje Y. He hecho numerosas pruebas, como podéis ver aquí, muchos intentos de impresión con diferentes parámetros, hasta conseguir la que creo que es una configuración óptima, tanto para Simplify 3D como de cambios del firmware. Esto es algo que os quería comentar porque yo enseñé a cambiar unos parámetros en la EEPROM, hice impresiones, parecía que todo iba bien, pero resulta que al apagar la máquina y volverla a encender tiene algo en la electrónica que borra los parámetros que hemos cambiado y los vuelve a poner por defecto, así que en principio eso no nos valdría. He encontrado ya una solución para eso, que la estoy utilizando ahora, pero bueno, primero vamos a terminar este cubo de calibración para compararlo con el que imprimí, que tenía este problema, que medía de más en el eje Y. Veis que también estoy haciendo pruebas con otros filamentos, no solo con el que me venía con la máquina, para ver que es capaz de imprimirlos. Así que nada, ahora mismo voy a dejar que termine la impresión, que veis que está ahí con el cubo, y luego continuamos. Bien, pues la impresión ya ha terminado, así que ahora voy a coger el cubo, vamos a ver cómo ha quedado, así os voy a explicar un par de cositas de cómo he cambiado los parámetros y ya voy a dar mi conclusión sobre esta máquina. Si os recordáis, este es el cubo anterior en el cual teníamos como defecto que en el eje Y nos medía de más, veis 20,55. Y ahora aquí tengo el cubo y quiero que lo primero que veáis es que en la parte superior nos falta material comparado con el otro cubo que se veía más relleno, aunque veis que nos faltaba un poquito también. Eso seguramente es porque quiero que os fijéis en estas dos muestras del material una vez extruido. El material blanco que venía de fábrica parece un poco más gordo, ¿verdad?, que el que yo tenía puesto ahora para imprimir, y eso seguramente no es porque sea más grueso, sino mide lo mismo. Lo que pasa que seguramente este material es de peor calidad comparando con este y tiene mayor expansión a la hora de fundir. Quiero que lo veáis de cerca, donde veis que se nota claramente el grosor de uno y de otro. Este cubo yo lo imprimí sin calibrar los pasos del extrusor, por eso falta un poquito ahí arriba, pero en este que ya los tengo calibrados, lo que tendría que haber hecho para compensar ahora en un siguiente cubo, tendría que ir al programa de impresión y aumentar el flow. Ahora, veis que esa falta de flow se nota en las capas, esas rayas que tenemos ahí, pero quiero que os fijéis que los parámetros en principio, salvando la falta de material, el cuadrado en sí, las esquinas, son mucho más redondeadas, si os fijáis. En cambio en este cubo, a ver si lo logramos ver, creo que ahí lo podéis ver, hay una especie como de ondas, son mucho más irregulares por culpa de la aceleración. Parece que en principio el cambio de parámetros que ha hecho ha funcionado. Voy a medir el cubo para ver si vuelvo a tener el mismo problema en el eje Y. Eje Y, acordaros, medía 20,5 y en este estamos ahora justo en los 20.
Es decir, el cambio de parámetros han funcionado, solo me faltaría para mejorar la calidad, que eso ya depende del material, subir el flow. Bien, ¿cómo lo he hecho? Ya que no permite guardar en la EPROM esta máquina. Pues mirad, ¿cómo lo he hecho? Pues en el programa de control, en la sección de scripts, en este caso Simplify 3D, en el G-code de inicio, lo que he hecho ha sido meter debajo de los últimos comandos estas líneas que veis M92, que sirve para sobreescribir los pasos. Hay que poner letras en mayúscula antes de la numeración. Veis que aquí en este caso he sobrescrito los pasos del EGI para bajarlos un poco y he calibrado los pasos del extrusor y por eso pongo la E para sobreescribirlos. Con el comando M201 sobreescribo las aceleraciones. En principio solo he aumentado de 500 a 600 el eje X e Y, eso se puede hacer sin problema. M204 también aumenta unas aceleraciones que son, en vez de en movimiento como las anteriores, serían a la hora de imprimir o a la hora de viajar. P printing, T viajando, P cuando está imprimiendo, T cuando está viajando. Y por último, con el comando M301 lo que he hecho ha sido calibrar correctamente, ya que de casa no estaba correcto, el PID. Así que copiando este código aquí en esta posición, cada vez que hagáis un objeto ya irá con esos parámetros cambiados. Así que en principio, problemas de calibración con esto que os acabo de enseñar se solucionaría. Esta ha sido una pieza que he sacado con la máquina, la cual veis está bastante marcado. Por la parte de arriba no podemos activar el Z-Hop, ya que bueno, el eje Z es muy lento subiendo y bajando, por lo cual perderíamos mucho tiempo. Por eso veis, se ve toda marcada. Y también si paso el dedo, como era un material similar al gris que imprimí antes, subí bastante el flow. Por eso si os fijáis, las capas, si lo veis aquí, están como salidas hacia arriba un poco, pero bueno, la impresión no está nada mal. En resumen, ¿esta máquina para quién sirve? Bueno, pues esto es una máquina para iniciados, que no se puede toquetear nada. Quiero que veáis por la parte inferior, que sería para desmontar. Pues en principio veis aquí que uno de los tornillos tiene una pegatina, por lo cual viene con un sello y si yo la abriera perdería la garantía de la máquina. Así que está pensado para llegar, meter un archivo solo en la tarjeta de memoria, darle un toque al botoncito e imprimir. Yo casi diría que es una impresora como la anuncian ellos, para educación, para niños, pues meter a los pequeños de la casa un poco en el vicio de la impresión 3D y la informática en general, pero siempre con la supervisión de un adulto, porque bueno, es una máquina sencilla, pero sabéis que el extrusor se pone a 200 grados, nos podemos quemar, entonces bueno, siempre con la supervisión. Asequible, lo que pasa que a día de hoy tenemos máquinas por el mismo precio mejores, pero bueno, es otra filosofía. Esto es para gente que no se quiera complicar, darle un botón y la máquina lo hace todo. Trae su propio software en el pendrive, viene totalmente completa, una bobina de 200 gramos para empezar a imprimir. Es el único punto negativo, el soporte que trae. Tenéis que comprar bobinas de ese tamaño porque una bobina más grande no entraría. Tendríais que hacer un soporte, pues diseñar uno nuevo. No tendría ninguna complicación, sería copiar este y hacerlo más largo hacia un lado. Y la máquina en sí, pues bueno, es muy ligera, se puede agarrar por cualquier sitio y llevármela. Veis, no pesa nada, debe pesar 2 kilos más o menos. La velocidad, no podemos pasar de 40 y aún así 40 parece que incluso es mucho para el extrusor de la máquina. Yo recomendaría imprimir como mucho a 35 más o menos, así que en principio pues nada más. Os pondré un enlace para que veáis en Gearbest esta máquina. Me despido, un saludo a todos.